Muy buenas tardes, amigos, amigas. Hoy es martes 31 de diciembre. Este es nuestro último programa del año. Queremos darles un agradecimiento por su participación, por su apoyo, por su atención. Tenemos hoy dos invitados muy especiales a quienes les tengo tremenda admiración y tremendo afecto también. Para aquellos que ya han dicho que en este programa estamos trayendo muchos amigos, ellos también son amigos, antes de que despierte alguna otra suspicacia. Esto es Charlemos, un programa dirigido por Carlos Fernández, conducido hoy por su servidor, Fabián Coto. En los controles, el implacable Cabo López, como siempre, a quien le deseamos desde ya un feliz año. A mi izquierda, no ideológicamente, tengo a Eduardo Brenes, que si bien se desempeña más en el ámbito empresarial, jurídico y político, es además una persona muy aficionada a la historia. Diría que es un erudito de la historia, autodidacta, autoformado. Y a mi derecha tengo al querido Andrés Fernández, que es Pero arquitecto. yo sí estoy a la derecha. Que sí está ideológicamente a la derecha. De cualquiera. Y bueno, de verdad les agradezco muchísimo que saquen el tiempo un 31 de diciembre para venir a conversar sobre liberalismo, sobre la Costa Rica liberal, sobre ese periodo que nos constituyó y que marcó buena parte de nuestra historia. Muchas gracias, Fabi. Sí, de verdad, en realidad, más bien agradecido yo de que nos hayas invitado a estar hoy, un 31 de diciembre, en esta tarde tan bella, en una ciudad como San José, a la que el liberalismo le debe tanto y el liberalismo le debe tanto a la ciudad, ¿verdad? Yo encantadísimo, además de conversar con Andrés, gran amigo y gran contertulio, con el que tenemos una conversación que lleva años. En donde casualmente yo podría decir que es uno de mis interlocutores preferenciales sobre estos temas históricos, políticos, de la ciudad, del liberalismo. De las ideas también, ¿verdad? Porque Andrés ha hecho historia de las ideas. Sí. Exactamente. Y sí, yo muy orgulloso, Fabi, de la descripción que hiciste. Yo soy un aficionado de la historia y me gusta la divulgación de la historia. Yo le agradezco mucho a los académicos históricos que hacen sus estudios, de los cuales obviamente me nutro, pero yo trato casualmente de divulgar la historia, porque desgraciadamente la academia, la historia por lo general la deja en su torre de marfil, como se dice. En su torre de marfil. Y yo sé que Andrés es otro gran divulgador de historia. Sí, en eso estamos. Eduardo, 25 años, dicho sea paso. 25 años. Ahorita. Sí. Ahorita, 1995. Nos conocimos. 20. Bueno, nos conocíamos de antes, pero esta conversación lleva 25 años. Ajá. Sí, los temas no han variado, por cierto. Sí. Deberíamos inventar algo nuevo, fútbol, no sé, alguna tontería. Bocas de cantinas. Descarbonización. O descarbonización. Sí, alguna estupidez. Sí, alguna estupidez de ese tipo. Bueno, decir liberalismo se sabe que es, digamos, una generalización muda, como decía Marx, que para poner a otro que le interesó mucho el liberalismo desde otra perspectiva, supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Pero cómo es muy interesante cuando nos ponemos a reflexionar sobre esto que conocemos como la excepcionalidad costarricense, la diferencia de Costa Rica en la región. Hay mucho que se explica por el posicionamiento de élites liberales de vocación civilista, sí, a diferencia del caudillismo de los militarones que sucedían en el resto de Latinoamérica e incluso en Europa, ¿verdad? Y que se suponía liberal. Y que se presumían liberales, exactamente. Exactamente. Sí, el tema de la excepcionalidad costarricense es un tema lindísimo para tratar desde dos perspectivas, porque yo creo que a veces los costarricenses adolecemos de dos grandes defectos cuando nos enfrentamos a ese tema. Uno, o lo asumimos como de que verdaderamente somos totalmente excepcionales. Sí, chauvinista. Y se convierte en un chauvinismo al final. O lo asumimos desde la otra posición, que es la que lo asumen más los sectores de izquierda, que es casualmente decir que del todo no hay una excepcionalidad. Sí, y que los historiadores izquierdistas de la Universidad de Costa Rica, valgan todas las redundancias, apoyan
Ah, sí, o sea, para ellos... No, sin dar una razón concreta. Costa Rica sí es diferente en la región. Y es que yo creo que como todo mito tiene una parte de verdad y una parte de creación. Claro, desde luego. Claro. Y eso es lo que hay que entender. Exactamente. Y yo casualmente Y venía... de instrumentalización política. Por sino, supuesto. Desde luego. o sea, y para eso son los mitos también, para sí, entendernos y sí, para exactamente. A ver, reconocernos. Y para manipular. A ver, lo que Claro. hicieron los liberales en, digamos, desde don Juanito Mora en adelante, pero digamos más específicamente de 1880 en adelante, Sí, con el general Guardia. o sea, fue la creación de un mito fundacional costarricense, Étnico. sí. étnico, o sea, con todas sus cosas buenas y malas, como todo mito, pero que creó una pertenencia y algo en lo que nos identificábamos. Claro. En esta época en la que lo único que andamos viendo es que nos diferencia, Sí. a diferencia de esta época, en ese momento lo que los liberales lograron muy bien fue buscar un espacio común. Claro. Una narrativa en la que nos reconocíamos como sociedad. Sí, Exacto. porque se trataba de crear una nación. Claro. En este momento estamos viendo a ver cómo la disolvemos, más bien. Claro, y era una narrativa común con todas sus contradicciones porque nada hay perfecto. No es que no había, o sea, hay que ser muy tonto para creer que no habían pobres y ricos, claro que los habían, pero había un espacio de relacional socialmente en el que esas diferencias se sentían menos que en otros lugares. Sí, las tensiones de clase se Las podían tensiones- gestionar, ¿verdad? Sí, de hecho el liberalismo introduce el instrumento esencial para clarificar esas tensiones, que es la educación popular. Claro. Ah, claro. Que Muy eso- interesante. que Con la eso- reforma de Don Mauro. Que eso es lo que nos, desde antes, No, Desde antes. desde antes con Carrillo, Ajá. un gran liberal. Ujú. Después Castro Madrid, que siempre hacía las cosas en el papel y nunca en la realidad, y después con Curiosamente, don uno de Jesús nuestros Jiménez. recientes expresidentes se identificaba mucho con... ¿Se acuerdan que Claro, utilizaba? claro. No, Don Luis Guillermo. no digamos nombres. No, yo sí ¿verdad? lo digo, Luis No, Guillermo sí, Luis Solís. Guillermo Solís, es que tampoco hizo nada. Don José María era todo buenas intenciones y cero acciones. Y don Luis Guillermo siempre salía con el rótulo de José María Castro, así Claro. como don Abel salía con Ricardo Jiménez. Te ¿recuerdan? cuento una Sí. anécdota que casualmente me encontré en estos días que la estaba comentando con Andrés. En 1927, haciendo un arreglo en la esquina diagonal a lo que hoy es el Banco de Costa Rica, al Banco Central, por ahí, haciendo un arreglo sobre una alcantarilla que querían conducir hacia el río Torres, descubren una caja de piedra, que era o sea, cuando la descubren la dejan por ahí, a los días alguien dice, no, pero eso es algo importante, esa es la piedra fundacional al principio creyeron que era de la iglesia de la Merced, Sí, porque claro. originalmente estaba ahí, pero no era, No. y resultó que era la piedra fundacional del colegio de señoritas que ahí se iba a poner. Mira, qué interesante. ¿De quién lo había hecho? ¿Quién había puesto la primera Luis piedra? Guillermo Solís, perdón. Don José María Don Castro José María Madrid. Castro Madrid. Le puso la piedra fundacional y nunca se terminó construyendo. No, nunca se hizo. Nunca se hizo. O sea, 1849 por ahí era. O sea, y resulta Ese es el aeropuerto de Rotina del siglo XIX. Exactamente. Y resulta que la piedra esta fundacional tenía, se supone, ¿verdad? Las crónicas de la época contaban que, además con error, porque Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente Solo llega después. llega después, pero según las crónicas de esa época decían que Monseñor había puesto un crucifijo lleno de diamantes y que el presidente de un banco había puesto unas monedas de oro y que ahí estaban. Y después- empezó a alertar esa codicia, ¿verdad? Exacto, aventurera. y después se perdió, todo eso se Ajá, perdió, pero ajá. bueno, a eso voy, o sea, a ver, volviendo un poco a lo que vos planteabas, los liberales supieron, o sea, una de las cosas que es de reconocerles es que ellos supieron plantear un mito de país, un país común para todos. Y un proyecto. Un proyecto. Un proyecto de civilización. país Bueno, malo, civilizado. lo que vos querás, pero era un proyecto. Y Basado en pensamiento también, es que era una cuestión ideológica, filosófica, económica, era un Económica. proyecto articulador Era un totalizante. proyecto- Era un proyecto no totalitario, Ajá, totalizante. totalizante, sí. Y lo otro que yo quería anotar, que lo comentaba con Andrés, ahora que veníamos de camino, que nos vimos ahí frente a la Biblioteca Nacional. Para nuestros escuchas, estos son unos bichos josefinos, ¿verdad? Totalmente. De décadas, ¿no? Le decía yo a Andrés que una de las cosas que yo quería hoy mencionar casualmente Sí. es que yo no idealizo la época de los liberales. Y que no hay que idealizarla, aunque yo soy un liberal, soy un gran admirador del liberalismo. Casualmente como liberal tengo más bien por honestidad intelectual que aceptar que es una época en la que tuvo sus cosas maravillosas, porque sí las tuvo, Ujú. pero también sus cuitas y sus cosas. Hoy veníamos hablando, ¿verdad? Sí. Del caso de
ese de la elección de 1914 y todo lo que había alrededor, pero... Eso sería interesante porque se considera, ¿verdad, Andrés?, como el fin o en donde se empieza a desgarrar el liberalismo en 1914. ¿Qué es lo que pasa para quienes nos escuchan? ¿Verdad? Más que liberalismo, la República Liberal. Claro. No el liberalismo como ideario, exacto, sino porque siguieron. Sí, sino la República Liberal. Exacto. Por dos razones. Primero por el digámoslo vulgarmente, el mosquero terrible que significó la elección de 1914 de ese nefasto personaje que es Alfredo González Flores. Y por otro lado, eso en la circunstancia nacional, y en el plano internacional, la Primera Guerra Mundial. El cierre de mercados. Que definitivamente es el primer baldazo de agua fría sobre el ideario occidental ese de que las fuerzas del mercado dejadas por la libre iban a traer por sí misma la civilización al planeta. Cuando en realidad la tecnología vino a servir para generar la masacre más grande que el planeta había visto. Entonces, ahí el ideario liberal tiene un primer bajonazo que se va a reforzar a partir del 39 con la Segunda Guerra Mundial, pero que la crisis definitivamente va a dar al traste. Entonces, la República Liberal que empieza a partir de ahí es lo que yo denomino, y ya eso es una cuestión personal, ya de la historiografía costarricense, lo que yo denomino la República Liberal tardía, de 1920, una vez restaurada por Julio Acosta, hasta 1940 con la elección. Cuando llega el doctor. El doctor Calderón, que no es liberal. Ese es el liberalismo, don Cleto González Víquez o don Ricardo Jiménez, ¿verdad? Un poco. Bueno, también ahora que estábamos mencionando al Otón Solís liberal. Sí. Sí, bueno, es interesante, vos sabes, porque además en 1914 para mí se inicia, o sea, muchas veces se habla de la dictadura de los Tinoco como aislada completamente, y a veces muy convenientemente se aísla, pero no se habla casualmente de que es en esa elección de 1914, con la elección espuria, anticonstitucional de don Alfredo González Flores, a dedo, y no solo a dedo, perdón, a dedo con los cuarteles militares del lado tomados, el Palacio Nacional rodeado. El Palacio Nacional rodeado, que se elige a Alfredo González Flores, quien había sido uno de los principales urdidores de la intriga que fue esa elección, porque fue una gran intriga en la que, hablemoslo también claro, yo soy un gran admirador de don Ricardo, pero en la que se prestó don Ricardo Jiménez, uno de sus grandes errores políticos, el más grande, si no, tal vez. Ahí surge, porque quien conspira para llegar él a presidente, con quien conspira es con quien después lo va a traicionar. Sí, claro. Es una gran tragedia shakespeariana, como lo decíamos ahora. Ahí todos muestran sus cuitas más profundas, y esa es una época interesante, porque ahí teníamos a un Rafael Iglesias, a un Ricardo Jiménez, a un Carlos Durán, grandes prohombres de este país que llegaban y toda la cosa, pero en sus peores momentos, ¿verdad? Haciendo las cosas, las matráfulas políticas más rastreras que se puedan ustedes imaginar. Y de ahí, de esos vientos salieron las tempestades de la dictadura después. Sí, y el gran ganador de 1914 es Tinoco. Claro, porque él fue el que puso básicamente a Alfredo González Flores. Él lo pone y él lo quita. Exactamente. Entonces, y ha habido un blanqueamiento de don Alfredo, porque hablando un poco de la utilización de la historia desde fines políticos, porque la socialdemocracia lo quiso blanquear por sus posiciones, sobre todo con el impuesto de la renta, la progresividad en los impuestos, lo del Banco Internacional, o sea, el primer intento de estatización, de nacionalización bancaria. Entonces, lo han querido blanquear como el gran mártir, lo han convertido, pero lo que no hablan es de esa parte previa en donde él fue el gran urdidor de su propia llegada, que era totalmente espuria, porque él no había sido, hablemoslo claro y digámoselo a la gente, porque eso no se cuenta mucho en los libros, él no fue candidato, él fue puesto totalmente. Por eso en la época sus críticos le decían el señor designado en la prensa, para caricaturizarlo. Para decir no que le decían no era presidente, sino el señor designado Alfredo González Flores. Así se le llamaba. Y es que ¿verdad? así fue, o sea, parte de la treta fue nombrarlo primer designado. Claro. Ante la renuncia de don Máximo Fernández y don Carlos Durán, que eran los que habían quedado en primero y segundo lugar, y que la Constitución decía que era entre ellos que había que elegirlos, ellos presentan la renuncia, y entonces al nombrarlo como designado sencillamente lo llaman, además ilegalmente, porque los designados se nombraban
consejo del presidente y no había presidente electo. El Congreso se pone a sí mismo la responsabilidad de nombrar 3 designados. El primero, don Alfredo González Flores, y no sé si sabes quién era el segundo, el papá de don Alfredo González Flores, porque además eso era otra cosa, fue un nepotismo terrible. El papá era el vicepresidente, básicamente, hablemoslo en términos actuales, y su hermano era el ministro de Educación, ¿verdad? O sea, pero bueno, no vinimos a hablar nada más de esa época. No hablemos de González Flores, que me duele el estómago. Es muy curioso cómo efectivamente, y esto lo vinculamos con los otros procesos o los otros periodos que nos gustaría hablar, pero sí es comprensible, y lo último que digo ya de González Flores para que el fin de año de Andrés no esté pasado por la gastritis. Es interesante cómo efectivamente esa figura de González Flores se reivindica desde un presente a quien le resulta políticamente muy rentable. Exacto, muy rentable políticamente erigir esta figura mítica, claro, que se enfrentó nominalmente a los grandes capitales y empezó a estatizar y empezó a clavar de impuestos a todo mundo. Él era uno de los grandes capitales. Por supuesto. Yo no sé si vos sabías que él fue uno de los grandes financistas de la campaña del Partido Republicano, y por lo cual necesitaba llegar para que a través de la deuda política se le podía devolver la plata que él había invertido. Qué curioso. Desde entonces ya teníamos ese mercado bursátil de los votos. Pero a ver, Fabián, yo ahí sí quiero decir claro una cosa. Yo creo que negar que la historia se usa por fines políticos, eso siempre se ha hecho, se hace desde todas las trincheras. Claro. Lo que es triste es ver a veces a ciertos sectores de izquierda que se creen inmunes a eso y creen que ellos no usan la política, la historia como un arma política. Como un arma política. Ahí tenemos a personas, por ejemplo, con la utilización de un Rodrigo Carazo, por ejemplo, que fue un hombre que llegó de la mano de la ANFE, de la mano de los católicos, a la presidencia de la República y de la derecha de este país, para que después se convirtiera en un ícono de la izquierda costarricense, tratando de borrar toda esa otra parte. Simplemente porque nos dejó, digamos, por una azar temporal o no, porque nos dejó sumido en una crisis. Pareciera que hay como una fascinación enorme, ¿verdad? De las izquierdas. Por los que generan crisis. Exacto. O sea, Alfredo González Flores, a ver, que no lo voy a culpar solo a él, porque evidentemente estaba el contexto histórico. Carazo también. Pero ahora Andrés me decía algo muy importante, que digamos que se identifican siempre las tercerillas, famosas tercerillas, que se identifican con la época de Tinoco. En realidad el que las inició fue Alfredo González Flores. Sí. Pero bueno, una crisis fiscal bravísima en la que estábamos sumidos en ese entonces. Pero sí, volviendo al periodo, digámoslo así, un poco más luminoso del liberalismo, en los últimos 30 años del siglo XIX, más o menos podríamos ubicarlo ahí. Es precisamente donde se constituye también esa aparente vocación comercial y de apertura de la nación costarricense. Es decir, nosotros nos constituimos como nación en tanto hay una posibilidad de... O sea, el intento era siempre vincularse al mercado internacional desde la colonia y no lo podíamos hacer. Eso es lo que sí, porque eso viene desde la colonia. Pero no se podía, digamos, con el tabaco, qué sé yo. Eso se logra ya con Carrillo. Claro. Eso se empieza a lograr con Carrillo y se potencia con Juanito Mora. Juanito Mora es todavía un estadista, a mi juicio, todavía hay mucho más. Hay otros rostros ocultos de Juanito Mora que todavía hay que identificar. Esa larga presidencia amañadita y todo lo que se quiera de 10 años es sencillamente extraordinaria en las consecuencias para el futuro del país. Y eso que dice Andrés, otras caras más allá de la única que también, hablando de manipulaciones políticas, que se le ha querido reivindicar como luchador contra el antiimperialismo y todas esas cosas, ¿verdad? Que eso es muy, muy utilizado. Pero yo solo quería hacer la aclaración o la puntualización, mejor dicho. Lo que dice Andrés es muy cierto, o sea, es a partir de Carrillo, y ya el que lo profundiza es Juanito Mora, pero como vos lo anunciabas muy bien, Costa Rica desde el primer momento de su conquista y su colonia, su vocación es involucrarse con los mercados internacionales. Nuestro primer gran producto, que fue las mulas, por ejemplo, es casualmente el meternos, el incorporarnos en un mercado internacional, que era el mercado de los galeones que venían de Lima, del Callao, a Panamá, y que tenían que pasar de Panamá a Portobelo para pasar después a Sevilla, bueno, pasando por La Habana o por donde se fuera, Cartagena.
era un mercado internacional y nosotros... Eran las cadenas globales de valor de entonces. Eran las cadenas globales de valor y nosotros así era, eso era, el cacao también fue de alguna manera lo mismo. Porque el cacao del París. Entonces, o sea, el no ver, y eso me lo decía Jorge Cornick el otro día en una entrevista que le hice casualmente, que fue una puntualización que me pareció muy acertada. Me decía, es interesante cómo los historiadores, sobre todo los marxistas, dice, cuando analizan la colonia, sí están de acuerdo en decir que el aislamiento que la metrópoli condenó a América de estar cerrada en comercio fue la que lo condenó a la pobreza. Y eso sí lo aceptan, pero cuando lo traemos al mundo moderno no lo aceptan igual. O sea, para ellos hay que estar aislados, hay que ser proteccionistas, ¿verdad? Y esa era para mí una observación muy es algo interesante porque es de los 50 para acá. Incluso en los 60 hay algunas cosillas que, bueno, vamos a ir un corte. Dejo con esto, incluso alguna vez fuera de micrófonos conversamos, hay discursos de Fidel Castro propugnando por el libre comercio en los años 60, ¿verdad? Cosa tremenda. Nuestros invitados están hablando pestes de mis amigos de la Escuela de Historia. Yo les mando un saludo muy cordial si es que nos están oyendo. Amigos a los que leemos mucho porque los leemos. Son mis amigos y mis excompañeros. La vida cotidiana en eso que entendemos la Costa Rica liberal, ¿verdad? Decían fuera de micrófonos Andrés que él está casi seguro de que era más libre, valga el pleonasmo acá, más libre que ahora. Sí, definitivamente. Basta ver los periódicos, no solo la cantidad de periódicos, sino la variedad de opiniones sobre los más diversos temas, desde los políticos a los económicos, y como, por ejemplo, jamás se discutirían estupideces religiosas como hoy, por ejemplo. Interesante. Que esto es una barbaridad, lo que estamos viviendo hoy es una involución con respecto a la Costa Rica de los años 20, o sea, de hace un siglo atrás. Estamos totalmente atrasados. Para no hablar de cuestiones como la moda, por ejemplo. Para no hablar de uso de drogas, cosas de ese tipo. Las drogas heroicas, que estaban de loca moda entre la clase alta costarricense. No, pero ¿verdad? también la clase baja. O sea, voy. Sí. Y que lo podía hacer porque había todo un submundo organizado, el denominado apachismo, como se le llamaba, que traficaba con cuerpos y sustancias a lo mágico, ¿verdad? O sea, aquí se consumía heroína, cocaína en los años 20 a niveles impresionantes. O sea, para 1929 se llega una epidemia de más de 600 personas adictas a la heroína y a la cocaína en San José de 1929. Ahora que decís que era importante también diferenciar también el trabajo de Steven Palmer sobre los trabajadores, ¿verdad? Zapateros. Entonces es muy interesante que ahí se empieza ahora y ver la respuesta del Estado liberal. Reprimir, no, vamos a curar. Interesantísimo. Hoy tendríamos diputados con una pandereta al hombro pidiendo condenas y esto y aquello. No, vamos a curar, pecado, ¿no? Vamos a tratarlo. Y siendo secretario de Salubridad Pública de Don Cleto, don Solón Núñez. Don Solón Núñez abre el primer pabellón de tratamiento para toxicómanos en América Latina, en un hospital como fue el San Juan de Dios. En América Latina. O sea, para toxicómanos en San José, porque había una epidemia de drogas heroicas, heroicas por la heroína, ¿verdad? Ahora, eso que dice Andrés, es que, como dice Andrés, se daba en todo. A ver, Fabián, si vos vas y analizás eso que decía Andrés, por ejemplo, de los periódicos. Yo estoy haciendo una investigación ahorita porque estoy iniciando un proyecto ahí de escribir unas crónicas sobre la época. Yo tengo la posibilidad de irme a 3, 4 periódicos diferentes, con visiones completamente distintas, para analizar la misma época, el mismo día, el mismo momento, para ver cómo veían el contrato bananero de 1924 que estaban promoviendo, cómo se veía desde la Tribuna, cómo se veía desde la Nueva Prensa, cómo se veía desde el Diario Costa Rica, cómo se veía desde la Prensa Libre, cómo se veía desde la República. Teníamos desde una perspectiva tecnológica, esa era otra. Claro. Los principales avances. Ya desde 1911 se habían probado las primeras transmisiones de radio con un señor Tristán, pero que había sido muy cortico, del techo del Colegio de Señoritas a otro lugar. Pero ya para 1923, yo no sé si vos sabías, Costa Rica tiene la 5ª radioemisora a nivel mundial
después de Nueva York, Claro, este es Ámsterdam, el señor Céspedes, el señor Céspedes, herediano, Marín. Céspedes Marín. Don Amando Céspedes. Don Armando Céspedes Marín. Amando. Que a propósito, estamos en radio, ¿verdad? Que sigue siendo un medio potentísimo para discutir, para conversar y para crear Desde sentido, luego. ¿verdad? pero teníamos a los grandes aviadores llegando a San José, teníamos al gobierno mexicano construyéndonos una torre para transmisión de radio ahí por la sabana. Aquí Ahí está la casona. Ajá, venía, o sea, aquí teníamos... No, vos ves los periódicos. Por ejemplo, hoy que estaba revisando también en el año 30, una entrevista con León Trotsky. Para felicidad de tus amigos. Que no hablen de una Costa Rica reaccionaria, oscurantista, nada de eso. Entrevistas con León Trotsky cuando se reunió el Soviet Supremo, pero también cuando se reunía la Cámara Baja, y una breve explicación qué es la Cámara Baja y qué es la Cámara Alta en el Reino Unido. No dice, Dios mío, ¿qué son estos periódicos de la época? El que sabía leer y escribir, y era la mayoría de la población, porque para 1930 ya tenía 40 y tantos años, casi 50, la reforma educativa en vigencia, te enterabas de todo. Y lo mismo te enterabas de las modas, de cómo andaba la cosa, de cuán corta era la falda y de cómo se podían exhibir ahora las piernas. Los bailes, las parrandas. Tenías al teatro Variedades en 1927, en una de sus tantas reinauguraciones, de remodelaciones, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Proyecta The Black Pirate, una película muy famosa de Douglas Fairbanks, en Technicolor, o sea, ya en 2 colores, 1927. O sea, estamos hablando de que eso es avanzadísimo para la época, porque acababa de estrenarse en Nueva York 15 días antes de que se estrenara aquí. Y quiero decir otra cosa que Andrés, dejárselo como tirárselo a Andrés, más bien. A mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención también de las injusticias de la historia y de cómo se ha usado la historia para construir discursos. Eso es natural, pero o sea, hay que también deconstruir esos discursos. Y por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho aquí, y eso lo ha dicho mi querido amigo Eli Feinsack muchas veces, es que aquí en Costa Rica se nos ha dicho que en el 48 fue el Big Bang. Y todo surgió del 48. Antes no había nada. Bueno, eso es un poco la historiografía socialdemócrata. Claro, ¿verdad? pero liberacionista, más precisamente. ¿Y cómo es que se llama? Pero es interesante que ya desde esa época, y los años 20 son un ejemplo de ello, todas las cuestiones sociales, los liberales empezaron a discutir sobre ellas, a legislar y a tomar acciones sobre ellas. Sí, claro. O sea, tenemos la ley de casas baratas, por hablar de tema de vivienda social. Viviendas sociales en los años 20 con los liberales. Exactamente. En Antitos del 29 se empieza a discutir una posibilidad de un seguro social. Lo que pasa es que la crisis del 29 hace que no sea viable económicamente hacerlo. Pero también tenemos en 1921, 1924 y 1926 discusiones sobre el voto femenino, donde estuvieron a esto de aprobarse el voto femenino. Desde luego. O sea, digo yo, aquí se ha querido inventar como una cosa como que en esa época, por ser liberales y porque, claro, se quiere estigmatizar al liberalismo, nada existía antes. Aquí nada pasaba. Nada pasaba. Las reflexiones que el viejo liberal de don Ricardo Jiménez empieza a tener sobre un pragmatismo en cuanto a la intervención estatal un poquito mayor, como son interesantísimas. Don Cleto, ¿verdad? Decía Alberto Cañas que Don Cleto González Víquez tenía casi como libros de cabecera títulos de Keynes y Aldous Huxley, El mundo feliz de Aldous Huxley. Y subrayados, con anotaciones muy interesantes. Anotaciones que él los llegó a ver. Sí, don Beto contaba eso. Y en efecto, claro, son intervenciones de índole táctica. Y como decía Keynes. No estratégica, ¿verdad? Y de ahí acabo de corregir, no, es que ellos nunca fueron socialdemócratas, ellos son socialestatistas, como dicen en la historia de las ideas en Costa Rica, don Constantino Lázaro. Socialdemocracia no hay en América Latina, porque la socialdemocracia nace ligada a los partidos obreros de origen marxista. Así que Bernstein y sucedáneos. Su gente. Bueno, aquí no. Otra cosa que la historia... es estatismo. Ajá, y otra cosa que se la tiro también a Andrés, que la historiografía, sobre todo más de carácter más comunista, más marxista, ha hecho es invisibilizar todo el movimiento obrero previo al Partido Comunista, por ejemplo. Como si no existiera. Como el general Bolio no hubiera... Sí, y los anarquistas. Los anarquistas no existen. Y las ideas socialistas
Las trajo Manuel Mora de Marte. De hecho, el centro germinal era de carácter anarquista. Era anarquista. Bueno, pero eso es mucho más tardío, pero digamos, desde antes ya están todos los movimientos, ¿verdad? Hay una federación. Los años 90 del siglo XIX son anarquistas. Hay una federación, claro, sí, pero eso en toda América Latina. El primero de mayo, casualmente. Sí, lo que pasa es que no en toda América Latina tienen a principios del siglo XX, en los años 20, un costarricense, un josefino que se escriba con el príncipe Kropotkin, por ejemplo. ¿Quién? ¿Verdad? Don Elías Jiménez Rojas, que se escribe en francés con Kropotkin. ¿Ah, sí? Para no hablar de que Eliseo Reclus anduvo por aquí, para no hablar de que hubo colonias anarquistas en Puriscal. O sea, el libro de Mi mujer y mi monte de aquel francés Pierre, olvidé cómo se llama, la historia que se fue a buscar en Costa Rica claro, sí. Está por escribirse todavía. Sí, a pesar de que hay una pésima por ahí, claro, no voy a decir de quién, porque de la además, Universidad Nacional. Porque además se ha querido, o sea, otra vez convenientemente realzar, que nadie le está quitando su valor a todo lo que fue el Partido Comunista a partir de 1930, pero como que si solo eso hubiera existido, como si antes, no pero cosas. Nosotros tenemos las huelgas de panaderos, por ejemplo, tenemos, o sea, gracias, la jornada de 8 horas se logra casualmente en un momento liberal, por una huelga, claro. en 1920, ¿verdad? Entonces, o sea, eso no es del Partido Comunista. Claro, y hablemos de la ciudad, digamos, de ese espacio, ¿verdad? Ese espacio público, digamos, uno ve, por ejemplo, en José Marín Cañas ese lamento, porque, digamos, vos como arquitecto, el socialestatismo destruyó buena parte de nuestro patrimonio arquitectónico. Lo destruyó la ciudad porque ellos se vengaron de la ciudad. El Che Guevara, ese asesino cruel de Cuba, llamaba a La Habana una ciudad colaboracionista. ¿Verdad? Estaba pasada la Segunda Guerra Mundial. Sí. Colaboracionista para nuestros escuchas eran en los países que habían sido tomados por los nazis. Exactamente. Aquellos que le ayudaban a los alemanes nazis eran colaboracionistas. El estigma de ciudad colaboracionista lo traen los socialestatistas cuando entran a San José, que nunca ganan la guerra. Claro. Nunca le ganaron la guerra a los comunistas, eso que quede muy claro, los comunistas rendieron las armas con 3,000 hombres en armas. Cuando entran a San José, entran con el afán de destruirla. Sí. Y como no puede haber una batalla de San José... Como Perón en Buenos Aires cuando llega al poder. Como no pudo haber una batalla de San José, que Pepe Figueres la quería, al igual que la batalla por Madrid, que era su gran inspiración, entonces la destruyeron. Sí, la destruyeron después. El banderazo de salida se da en 1950, destruyendo el antiguo Palacio Presidencial, en ese momento Comandancia de Plaza. Muy cerca de acá. Al costado norte del Banco Central. Ah, sí, el del Banco Central, que era entre el Banco Nacional y el Correo, ahí en medio. Ese es el banderazo de salida, junto con... Se demuele el obelisco, se le quita la banca corrida al Parque Morazán, entonces se convierte el Templo de la Música en una rotonda, sin sentido, porque entonces no hay cómo llegar al Templo de la Música. Tremendo. Y se quita el tranvía. Y mira, ese es el banderazo de salida, y de ahí arrancó la... Pero teníamos un San José, Fabián, teníamos un San José en el que en 1927, muy específicamente te lo pongo, hoy un ejemplo, el redactor del diario La Tribuna salía a la calle y se encontraba con un general Nogales, venezolano, que había sido el administrador civil de Palestina y el Sinaí en la Primera Guerra Mundial, que había luchado británico contra Lorenz de Arabia. Sí. ¿Cómo es que se llama? Que había sido general del ejército turco en la Primera Guerra Mundial, que iba caminando por San José, pero se encontraba también, pero al mismo tiempo que el general Nogales se lo topaba con este señor de La Tribuna, teníamos a la compañía de Martínez Serrano y a la gran Bárcena, una de las principales vedettes de la época. Martínez Serrano, solo para decirte algo, al mismo tiempo que estaba estrenando aquí una obra, se estaba estrenando simultáneamente en Nueva York. Teníamos a Merceditas Chocano, la hija de aquel José Santos Chocano, peruano, perdón, poeta peruano, Santos Chocano, que era muy amigo de los paisanos, los Troyo, se iban ahí a hacer unas juergas tremendas. Pero teníamos al mismo tiempo en ese San José de finales de los años 20 a pequeños grupos de polacos judíos que estaban llegando a la capital
recibidos por libaneses cristianos que los apadrinaban para que se pudieran venir y pudieran empezar a hacer sus cosas. Esto era un lugar muy cosmopolita. Muy cosmopolita. O sea, nosotros estábamos en contacto con las más importantes tendencias. Aquí venían, en ese mismo momento estaban los yanquis invadiendo Nicaragua. Donde el general Bolio hace su... Ajá, a pedido de los mismos nicaragüenses, sí, que los llaman. ¿Y cómo es que se llama? Y aquí se estaban dando las conferencias panamericanas, donde claro, venían los diferentes diplomáticos a discutir condenando la invasión de los yanquis. Entonces, vos me preguntabas, ¿cómo era ese San José? Seguía siendo el mismo pueblito, porque era muy pequeñito, y eso sí, todo el mundo lo decía, pero con una vitalidad impresionante, Andrés. Impresionante, con una vida de barrio, verdaderamente de barrio, en toda su periferia, con un casco central increíblemente activo en términos económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera. Y hospitalario. Muy hospitalario, porque siempre lo hemos sido. Aquí se ha venido a meter, como este general venezolano, se ha venido a meter cualquier Vino extranjero. Antonio Maceo, el libertador cubano. Aquí estuvo Martí, aquí estuvo Darío, y aquí estuvieron cualquier cantidad de personalidades interesantes viviendo temporadas, precisamente porque era una ciudad de acogida de gente que pensaba distinto. Y que se respetaba. Hoy que es casi prohibido pensar distinto a cualquiera, porque donde uno toma el bando, el otro ya es enemigo. Lado, sí. No, aquí no habían enemigos, habían adversarios, y adversarios que podían salir a la prensa a discutir civilizadamente. Y una cosa como la tertulia de la ventana, ¿verdad? Que eso es 20-30, me parece. Sí, y la tertulia de la ventana, la tertulia del Morazán, la tertulia del América. Los diferentes clubes. Los clubes que habían cualquier cantidad, fueran deportivos unos, otros de pseudo aristocracia. Universidades populares que las existían antes de los comunistas, porque ya las organizaba Joaquín García Monge, por decirte algo, sí, las escuelas de oficios. Yo quisiera que habláramos, porque sé que ya estamos pegaditos, sobre tiempo. No, sí, pero yo quiero hablar sobre el trabajo que está haciendo Andrés, que está haciendo un trabajo específico sobre el Teatro Raventós, ¿correcto? Sí. Sí, bueno, vamos a ver, solo en una Costa Rica liberal se concibe que un tipo que ha venido en 1905, en 1926, 20 años después, vino con una mano adelante y otra atrás, es decir, pobre de solemnidad, para que me entiendan. Y 20 años después se puede permitir comprar un cuarto de manzana frente al Parque Central sin pedir un préstamo. Sí. Y 2 años después empieza a construir el teatro más grande de Centroamérica y lo concluye sin pedir un préstamo. José Raventós. Iniciativa privada. Eso es iniciativa privada. Ahí no le ayudó ningún estado. Pero iniciativa privada son las exposiciones de artes plásticas, donde nace ya un arte propiamente, un arte plástico costarricense con la generación nacionalista. La empresa privada, Diario Costa Rica, con el apoyo de la Embajada de Argentina. Y así puedo decir la tontería que dijo, porque no hay certeza de eso, lo puedo decir, que se dice que dijo Benavente con respecto a que el Teatro Nacional, ¿verdad? Un teatro, una aldea alrededor de un teatro. Pues no era una aldea y no era un teatro. Habían 6 teatros, que esos sí estaban llenos de cultura, porque eran los que visitaba la gente. El Nacional no era centro de nada, porque como dijo Marín Cañas, era el teatro más grande del mundo. Nunca lo habían podido llenar. Esa es la San José de la que estamos hablando, una San José de iniciativa privada, de teatros privados que se arriesgaban a traer compañías durante meses, se arriesgaban y el público los respaldaba. Y también había espacio para los dramaturgos costarricenses. Un empresario como Aldo, como el señor Facio, por ejemplo, que traía a grandes compañías. Nicho Facio, Urbini, por ejemplo, con el Variedades, o el Hilton, exactamente, que también había, hablemoslo claro, el teatro era un espacio en donde desde las clases, no era solo para las clases altas. Claro. O sea, aquí habían teatros como el TOAC, por ejemplo, que era para la canalla, que fue después el Líbano. Y tenías el moderno. Para eso estaban las zarzuelas, ¿verdad? Y las operetas. Es que de por sí aquí no se escuchaba ópera. No. Hay en el cuento aquel de Carlos Luis Fallas, El Taller, hay una referencia buenísima donde se burlan los obreros del dueño del taller porque dicen que va a oír ópera y no entiende absolutamente nada. Claro, pero lo que te quería decir era que había una iniciativa privada que a veces ganaba
Sí. A veces perdía y no había necesidad de un Ministerio de Cultura que les anduviera pagando las cosas, y aquí venían los mejores de los mejores, o sea, Claro. porque si vos analizás ya no desde una perspectiva local, sino una de perspectiva de circuito internacional, Ujú. lo que se veía en el Teatro Colón en Buenos Aires era lo mismo que se presentaba Que se aquí presentaba y que se aquí. presentaba en el Teatro Eslava en Madrid, o que Está se muy present- articulado, Estaba ¿verdad? En un país completamente muy articulado. articulado. Y Antonio Alemán en la Avenida Central te publicaba lo que fuera. Y muchas, O los hermanos Trejos. una enorme cantidad de obras clásicas de la literatura costarricense fueron o por Trejos o por Lehmann, Ajá. publicadas Y en el centro de San en José. el centro digamos. de San José. De ahí salían nuestros libros, ¿verdad? Entonces, o sea, como que la cultura se creó a partir de la creación del Ministerio de Cultura, no, ¿verdad? O sea, yo quiero que mucha gente entienda que la cultura existe más allá del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Claro. O sea, No, no hace falta. gracias a veces, muchas veces más bien la opaca. Ujú. O sea, esa era esa Costa Rica, Fabián, era una Costa Rica en donde también había grandes contradicciones. Sí, sí, y sí, ahí sí. quiero decir lo otro. Yo y, no, no, quiero. y no había universidad, ¿verdad? Que es casi una tragedia social. Claro. En términos de quienes amamos el conocimiento, Sí, como sí, sí, nosotros sí. tres no tener universidad. debe No haber sido había una tragedia. universidad, pero lo que te quiero decir nada más para terminar, para cerrar, es: esa era una Costa Rica como todas, de blancos y negros, de cosas maravillosas y cosas terribles. Ujú. No hay que idealizarla, hay que entenderla. Eso. Y tratar de rescatar lo bueno que sí tenía. Y gracias Y por mucho. dejarnos hablar de eso hoy, precisamente. No, gracias a ustedes, Eduardo, Andrés, gracias al Cabo López por estar acá en los controles, gracias a ustedes que nos escuchan. Esto es Charlemos, programa dirigido por Carlos Fernández, conducido por Fabián Coto. Les queremos dar un saludo de parte de todos quienes hemos participado estos días en estas jornadas. Nuestros mejores deseos para el 2020. Espero que disfruten mucho sus fiestas. Si tienen que trabajar, pues también que lo disfruten y que lo agradezcan, porque son casi 1,5 millones de personas en este país que no tienen trabajo. Muchas gracias. Espero que pasen muy bien. De nuevo, nos escuchamos a la vuelta de la perilla el jueves, mañana, por supuesto que hay programa también, y seguimos oyéndonos. Que pasen muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Fabián. gracias.